ya la decisión tomada por el gobierno norteamericano de traer de vuelta a este señor para que responda a la justicia nacional. Está con nosotros el ex procurador anticorrupción, el doctor Antonio Maldonado. Gracias por venir. Un placer, buenas noches. ¿Era, digamos, una posibilidad que esto sucediera? Que una jueza tomara una decisión que podría obviamente extender el tiempo que se calculaba para que se proceda ya a la extradición de Alejandro Toledo? Sí, la estrategia del expresidente Toledo ha estado caracterizada por demorar lo que más pueda la decisión final. Esta decisión final ya tuvo un hito importante cuando, como usted señaló, el juez Hickson certificó, o sea, aprobó la extradición. Y luego esta certificación de la extradición fue aprobada o confirmada por el Departamento de Estado. Esa es la última fase, ya no hay nada más que hacer. Por supuesto que este es un asunto gobernado tanto por el Tratado Bilateral de Extradición del Perú como por leyes federales americanas. Entonces, tanto el ramo judicial como el ramo político, o los órganos políticos, tienen un papel. Y esos temas que la defensa de Toledo, de manera insistente, quiere presentar a discusión simplemente para demorar una decisión que ya es irrevocable. Es irrevocable. Absolutamente. Okay, esto no va a cambiar en absoluto. Como se dice en los cursos que hace el Departamento de Estado cuando explica estos tratados, en fin, dice, bueno, el viaje a una extradición puede ser duro, puede tener altos y bajos, pero al final el país verá coronado su éxito por los esfuerzos de extraditar a la persona. Claro, porque se hablaba del 6 de marzo, ¿no? Como día importantísimo para revisar el habeas corpus que ya en realidad se le había denegado en una primera instancia. Lo más seguro es que, tomando en cuenta además que las autoridades norteamericanas son bastante coherentes, en un segundo, digamos, una segunda discusión, le van a decir lo mismo. Esto obviamente no procede. Sí. Entonces, si llega la fecha, va presencialmente, porque es una audiencia, tiene que ir Alejandro Toledo, y se le dice nuevamente no a esta solicitud presentada, conocida como habeas corpus, inmediatamente se le puede detener e iniciar ya el proceso de extradición, subirlo a un avión y mandarlo de regreso a Perú. Mire, ese proceso ya se ha iniciado y no va a ser detenido ni por la audiencia de habeas corpus, ni por la pretensión del expresidente de suspender la extradición. O sea que hay dos fases o dos acciones que pueden ser distinguibles. Lo del habeas corpus es un habeas corpus con un espectro muy limitado. No es ni siquiera lo que se conoce en el mundo jurídico como las competencias que tendría un habeas corpus para proteger la libertad de una persona. Los temas a discutir son estrictamente cortos y limitados. Jurisdicción, causa probable, autoridad judicial, que esto ya ha sido aclarado. Ahora están, digamos, poniendo sobre la mesa, porque además está contratando abogados de peso en los Estados Unidos, el asunto de la crisis política y social, ¿no? Claro. Como que el Perú no le garantiza la seguridad para venir aquí y ser procesado y que se le inicie un juicio oral. Esa segunda parte integra la estrategia de la defensa de la suspensión de la extradición. Eso sí puede demorar un poco la extradición, no el habeas corpus. Pero una extradición puede suspenderse solamente cuando concurren elementos muy específicos y concretos. El primero y el más importante de ellos es la posibilidad que tiene el extraditado de demostrar que su proceso de extradición va a ser rechazado. Y esto es altamente improbable y si es más, ya ha sido rechazado. Lo segundo es que puede sufrir un daño irreversible. Pero bueno, con todos los efectos y limitaciones que tiene el sistema de justicia en nuestro país, es un sistema independiente e imparcial. El señor no tiene relación alguna, no es un defensor de derechos humanos, no está siendo perseguido por ejercer la defensa de los derechos humanos. ¿No es un perseguido político? Está perseguido por gravísimos actos de corrupción que no tienen relación con las protestas y con los resultados trágicos de las protestas, etcétera. Por tanto, ese es un planteamiento demagógico y no va a ir a ningún lado. Es una respuesta desesperada ante una situación que sabe perfectamente que se le viene no gris sino negra. Correcto. ¿No? Pero sabemos también que él voluntariamente no se va a presentar porque ya ha sido notificado, nos decía el doctor Rafael Vela, que él sabe perfectamente y de manera oficial se le ha hecho llegar el documento donde dice que Estados Unidos ha aprobado el proceso de extradición. Por supuesto. Y él, lejos de decir, bueno, aquí estoy, la luché lo que pude, voy a tener que ir a responder, que es algo que debió hacer desde el día 1, porque esto ya tiene casi 6 años, pero sigue esquivando a la justicia peruana porque sabe
que esta investigación puntual del equipo especial Lavallato, valga la redundancia, es sumamente compleja, pero además es muy aterrizada, al punto que sin sentencia, sin tratarse de una persona que ya ha sido condenada, Estados Unidos, con elementos del Ministerio Público solo, le dice a Perú, por supuesto que te lo devolvemos. Claro que sí. Estados Unidos, al decidir por la extradición, ha confirmado que, por ejemplo, el estándar probatorio de la causa probable, Ajá, que es un estándar en virtud del cual cualquier persona que puede ser sometida a juicio, y en este caso lo es, debe ser objeto de extradición, ha sido ampliamente satisfecho. Y así todos los demás requisitos del tratado. Han pasado más de 5 años, ha habido una discusión prolífica, los derechos del debido proceso, garantías judiciales, derecho de defensa del hoy extraditado, de extradición resuelta, expresidente Toledo, han sido escrupulosamente respetados. No hay ninguna objeción. Ni siquiera puede, digamos, argumentar que ha recibido algún tipo de maltrato, atentado a su derecho como persona, como ciudadano, porque, caramba, o sea, cuando había una orden para que pasara a prisión, luego logró en pandemia salir, se le dicta una medida de arresto domiciliario, tiene un grillete, no está cumpliendo las normas tal cual lo ha determinado la justicia norteamericana, porque ya en varias oportunidades le han jalado las orejas diciendo, oiga, quédese en su casa, usted no puede salir, porque acá lo controlamos con este grillete. Y pese a todo ello, sigue tratando de defender lo indefendible. Obviamente no se quiere la cárcel. Y la pregunta es, ¿logrará el Ministerio Público convencer al Poder Judicial peruano, una vez que sea extraditado, Alejandro Toledo, los 20 años y 6 meses que se solicita por el caso de Interoceánica? Me parece que es un caso muy fuerte. Si hay un caso muy claro respecto de los delitos imputados, tráfico de influencias, colusión agravada, lavado de activos, es este caso. En realidad no solo es el caso Odebrecht, es el caso también Ecoteva. Ecoteva y Odebrecht son los mismos hechos. Hay una triangulación ahí. Por alguna razón fueron procesados de una manera independiente. Pero hay un punto importante que señalar respecto de los argumentos para solicitar la suspensión de la extradición. Y es que lo que los abogados de la defensa, del expresidente Toledo presentan ante la justicia norteamericana como argumentos para suspender la extradición no son objeto de análisis por la justicia norteamericana. O sea, si hay disturbios internos, si hay una situación política en el Perú que trae conflicto político y social, eso no es materia de análisis de la justicia norteamericana por un principio, el principio de la no averiguación. O sea, la justicia americana ve los temas jurídicos. Esos otros temas los decidirá el Departamento de Estado y ya los ha decidido. Ha resuelto que la extradición procede. Y dice usted algo importantísimo, ¿no? Porque por alguna razón, efectivamente, dentro del marco de las investigaciones se separa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las coimas que alcanzarían un monto alucinante, apoteósico de 31 millones de dólares, con Ecoteva, y aquí entra a tallar no solamente Joseph Maiman, que fue el que puso a disposición sus empresas justamente para que estas sean las que canalicen el dinero ilegal, el dinero sucio que llegaba de la empresa brasileña, sino también Lilian Karp con Ecoteva. Lilian Karp ahora lo que quiere justamente es irse a Bélgica, y si ella llega a este país siendo ciudadana belga, no la mueve nadie, no la saca nadie. Bueno, el Perú tiene un marco normativo, reitero, me refiero al Tratado Bilateral de Extradición, en virtud del cual es perfectamente posible ampliar o pedir la extradición de otras personas que hubiesen participado en los mismos hechos. Pero tendrían que presentar un nuevo cuadernillo. No, entiendo que hay un pedido de una solicitud media dormida que el Ministerio Público tendría que reactivar, pero el marco jurídico da la posibilidad de acción al Perú. Si no hace el Perú lo que debe hacer, bueno, ahí estamos en serios problemas. Claro, pero dentro, digamos, de la situación en la que se encuentra ahora mismo, donde no hay una condena, no hay una sentencia, pero él tiene que venir automáticamente existiendo una orden de detención de hace 6 años, que no se cumple porque no está en el Perú, simplemente aterriza en suelo peruano y es llevado por las autoridades a la dependencia que corresponda, y luego el INPE decidirá a qué pena se va de manera preventiva. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Se iniciará un juicio oral, luego vendrá una sentencia, una condena. En este espacio medio nebuloso, ¿no?, donde todo el mundo está a la espera de que efectivamente Toledo regrese, y ya vamos a tener que esperar un poco más por lo que ha decidido y determinado esta jueza. Claro. ¿Existe la posibilidad, se puede, es factible, es legalmente, digamos, un derecho de la persona acusada de convertirse en colaborador eficaz, sabiendo que se le pide una pena de tanto tiempo, de 20 años, 6 meses, o ya es demasiado tarde? No, me parece que la colaboración eficaz tiene otro propósito, ¿no? Tiene el propósito reconocer tu delito.
No, pero, y ganar tiempo. pero además tiene el propósito de parte de la justicia de identificar a los principales responsables. En este caso, el principal responsable Es él. es el expresidente Toledo. Y en el punto de la extradición es tanto para personas procesadas como para, incluso personas condenadas. O sea que realmente la extradición se está haciendo de manera muy pulcra y en respeto, reitero, de los derechos del debido proceso del expresidente. Fiscales integrantes del equipo Lavallato dicen que la justicia norteamericana, al aprobar esta extradición, es porque tienen una absoluta convicción de los delitos que se le imputan a Alejandro Toledo, ¿no? Razón por la cual están diciendo, Perú, aquí lo tienen. Hay un convenio, efectivamente bilateral, que permite ese tipo de acciones por suerte, ¿no? Pero claro, hablaba la doctora justamente que está viendo el caso, Silvana, nunca recuerdo su nombre. Carrión. Carrión, efectivamente, en RPP, antes de ayer la escuchaba y decía, si la audiencia se da, la del habeas corpus, ¿no? Y el tema de la fianza que se tiene que levantar y demás, que son asuntos más bien burocráticos, en realidad ya de manera inmediata empezamos a simplemente contar un par de semanas y ya Toledo está en el Perú. Podría esto ser quizás finales de marzo, primeros días de abril. Con la decisión que toma ahora esta jueza de suspender momentáneamente la extradición, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto más hay que esperar? Mire, es difícil hacer un pronóstico de tiempo, pero yo creo que estamos en lo que usted dice, marzo, abril, no más. Es decir, le reitero, los argumentos que ha sometido la defensa a consideración de la justicia norteamericana, simplemente la justicia no tiene la competencia para analizarlos, porque por principio al respeto de la soberanía de los estados, precisamente el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia son muy sólidos en plantear que los temas políticos, como los argumentados para evitar la extradición o demorarla, no son materia de discusión judicial. Son materia de discusión política y el Departamento de Estado, le reitero, ya lo ha decidido. Pero además una cosa importante, recordemos que la extradición simplemente analiza la presunción de delitos cometidos, pero la determinación de la inocencia y la culpabilidad se hace en el Perú, y es lo que va a pasar. Claro, a través de un juicio oral. Así un juicio oral donde se entendería que tendría que participar Joseph Maiman, pero es imposible porque Maiman murió. Y antes de fallecer, él decide, ¿no?, decir todo lo que sabe al Ministerio Público y dar los elementos convincentes que fueron finalmente los que convencieron al gobierno norteamericano. Nos decía Rafael Vela esta semana, en realidad Joseph Maiman ha sido pieza clave. Si no hubiésemos tenido todo lo que él ha dicho como parte de su testimonio revelador, pero además la documentación que marca la ruta, no, las rutas, porque han habido muchas entradas y salidas de ese dinero negro, dinero sucio, estaríamos hablando de otra historia. Pero digo yo, si la Fiscalía pide 20 años, 6 meses, pero ya no tienes a Joseph Maiman para declarar, esto podría cambiar, digamos, la lectura que el Poder Judicial da a la hora de dar una sentencia, o no tiene nada que ver porque ya hubo anticipadamente una declaración. En absoluto. El Ministerio Público tomó las precauciones necesarias para que esa declaración de Maiman, que se hacía prácticamente en artículo mortis, digamos, tuviera las suficientes garantías para ser expuesta y presentada y discutida en el momento procesal correspondiente. Pero además hay otras pruebas y otros indicios. Está el propio testimonio de Barata, recordemos. Y de Marcelo Odebrecht. Y por supuesto, y lo que cuentan cuando Toledo llama y dice, oye, Barata paga y demás. Así es. Sabemos. Sí, no, de acuerdo. Entonces, pero en el caso de Joseph Maiman, le pregunto si legalmente tiene mayor validez el hecho de que se trate de una persona que está muy enferma, sabía que iba a morir y a mí me da la sensación de que fue una especie de liberación, ¿no?, contar toda la verdad, porque así lo hubiesen a él metido preso, ¿no?, así a él lo hubieran castigado, sancionado, igual iba a fallecer. Sin embargo, dice, yo me voy pero diciendo la verdad, yo no tengo la conciencia tranquila. Y así se murió Joseph Maiman. ¿Eso le da algún tipo de peso extra, plus, a la determinación que toma Estados Unidos, o simplemente es algo anecdótico? No, mire, sobre la decisión de los Estados Unidos han pesado una serie de elementos que el Perú ha presentado, entre ellos este. Pero es difícil hacer una enumeración meramente cuantitativa de los elementos que pudo haber presentado el Perú con el resultado que conocemos. La causa probable se demuestra ni siquiera con testigos, se puede demostrar con informes. Es un estándar probatorio relativamente bajo. No es un estándar ineficaz. O sea, digamos, el estándar que se necesita para que una persona sea detenida por la policía es uno. El que se requiere para condena es otro. Y el de causa probable es un poco en el medio. Es el que se requiere para el inicio de un juicio.
O sea que eso fue satisfecho por la justicia peruana. Una vez que Toledo esté en el Perú, ¿cuánto tiempo demoraría el inicio del juicio oral? Bueno, entiendo que ya hay una acusación, que está en fase de control de la acusación y el juicio oral pues demorará 2 o 3 meses, su inicio digo, y bueno, pero lo más importante es que el Perú y los Estados Unidos están actuando conforme al respeto a los principios del debido proceso y las garantías judiciales. Nadie podrá decir, en este caso como en otros, que acá se vulneraron los derechos. No, de ninguna manera, eso está clarísimo. Si en el juicio oral, ¿no?, donde además se siguen sumando elementos a este proceso que es largo y que lleva tanto tiempo, ha sido en el 2017, cuando el Perú le dice a Estados Unidos, oigan, extraditemos a este señor, tiene que venir a responder a la justicia. Claro. Vino la pandemia, bueno, cualquier cantidad de factores, entre ellos, ¿no?, la astucia de Toledo de contratar a grandes abogados que han ido frenando, ¿no?, las decisiones tomadas por... exfuncionarios del Departamento de Estado. Así es, y que le han cobrado la vida. Bueno, plata tiene, 31 millones de dólares, según el Ministerio Público, no es poca cosa. Pero digo yo, si el juicio oral, digamos, se inicia y durante el curso justamente de esta fase del proceso se descubren nuevas irregularidades, presuntos delitos, ¿se tiene que presentar otra vez un cuadernillo a los Estados Unidos, como sucedió con Fujimori con el caso de los diarios Chicha? Bueno, ahí... se le extradita por un caso específico y luego aparecen, digamos, nuevo material de indagación. Claro. Bueno, ahí depende cómo tanto la justicia norteamericana como el extraditable planteen el principio de especialidad. O sea, el principio de especialidad es un principio que puede manejarse de diferentes maneras. Una forma es que el Departamento de Estado le diga al Perú, mire, ustedes solamente lo van a procesar por estos delitos y puede ser que el expresidente Toledo exija que esta certificación restringida se haga. Pero esto no obsta para que más adelante pueda darse una ampliación de la extradición, en mi opinión. Como ya sucedió. Pero, reitero, ya hay en curso un proceso de extradición por el caso de Coteva, según entiendo yo. Muchísimas gracias, doctor Maldonado, por haber venido y por ser tan claro en explicar los asuntos que, claro, quienes no somos fiscales, quienes no somos abogados, a veces nos resulta un poco difícil de decodificar. Le agradezco. Placer. Gracias. Yo tengo que ir a la pausa comercial.